Santiago Abascal comienza su propaganda electoral en Málaga, el discurso completo que marca el inicio de la campaña. Muy buenas tardes. Yo quiero comenzar con un agradecimiento continuado y que no he dejado de hacer a lo largo y ancho de todas las plazas de España, de Extremadura, de Aragón, de Castilla y León y ahora por suerte en esta tierra querida Andalucía, a todos los simpatizantes, a todos los militantes, también a todos los vecinos que nos escuchan desde las ventanas, algunos de ellos. Quiero daros las gracias por vuestro apoyo, por vuestro aliento y a los que no han venido a apoyar, por su curiosidad, por su interés en escuchar lo que tenemos que decir, por no dejarse llevar por la confusión, por las mentiras y por el retorcimiento de nuestro mensaje, que es algo permanente y que sucede en todas partes. Quiero daros las gracias porque vuestro apoyo en las calles está siendo un auténtico ejemplo, está siendo un motivo de fuerza para nosotros en un contexto difícil, lo estáis viendo, en un contexto de ataques, en un contexto de demonización, en un contexto de mentiras sobre Vox, en un contexto de desaliento, de pretensión de que la gente se desilusione. Y en ese contexto vosotros estáis dándonos una lección de coraje, de valentía y de apoyo que yo agradezco, porque aunque nosotros supongo que tenemos algún mérito por estar desde hace mucho tiempo en estas tribunas y recorriendo nuestra patria, he de decir que no lo lograríamos hacer con tanto ánimo, con tanta fuerza y con tanta determinación si no fuera gracias a vosotros. Y muy especialmente a nuestros candidatos, a los que han dado un paso al frente, algunos desde hace mucho tiempo y en momentos verdaderamente difíciles. Ahora es algo más fácil. Pero a todos aquellos que se han puesto al frente, que han dado su cara, su nombre, su apellido, para representar al proyecto de Vox en toda España, para hacerlo en los ayuntamientos, para hacerlo también en el Parlamento de Andalucía, con tanto ejemplo y con tanta valentía como lo han hecho nuestros candidatos y a la cabeza de todos ellos, Manolo Gavira, al que yo dejaría las llaves de mi casa, las llaves de mi coche también, y al que dejaría cuidar a mis hijos, porque es un tipo leal, un tipo valioso, alguien que en los momentos difíciles ha sido siempre disciplinado y ha estado sin rechistar, apoyando todas las decisiones, las acertadas y las desacertadas, desde hace mucho tiempo en el proyecto de Vox. Yo quiero darle las gracias a Manolo por ese ejemplo de lealtad a este proyecto que no es más que un instrumento al servicio de España. Pero yo quería también haceros una confesión. Yo en todas partes digo cosas buenas del lugar que visito. Faltaba más. Por educación y también porque lo siento. Porque yo soy español y aunque soy vasco, me siento muy comprometido con Andalucía. Me siento muy comprometido con Andalucía porque Andalucía nos dio nuestras primeras alegrías en el año 2018. Andalucía nos dio nuestra primera victoria, nos dio pues, las primeras fuerzas y esa ilusión que nos ha traído hasta aquí y que nos va a llevar mucho más lejos. Y yo no voy a olvidarme nunca de eso. También es verdad que nosotros dimos a Andalucía algo que Andalucía llevaba mucho tiempo sin lograr. Y sobre todo se lo dimos porque en el año 2018 hubo un Vox fuerte, un Vox determinante, mientras lo único que había habido hasta entonces era un PP impotente ante un PSOE corrupto. Y tuvo que llegar Vox para que el cambio fuera posible en Andalucía. Y a mí me gustaría, y es la espinita que tengo clavada, os lo tengo que reconocer, que eso no se olvide, que la contribución de Vox, con un discurso que representaba a la sociedad, con un discurso que no se escuchaba en las tribunas, que no se escuchaba en los medios de comunicación, que no se escuchaba en los parlamentos, hizo que fuera posible el cambio en Andalucía. El cambio de siglas, solo de siglas, desgraciadamente, porque ese cambio que votaron los andaluces en el año 2018 ha sido frustrado sistemáticamente en los últimos años por un Partido Popular que ha robado el cambio haciendo las mismas políticas que el Partido Socialista. Es verdad que no deberíamos estar sorprendidos porque lo habían hecho también a nivel nacional, pero han tenido las mismas políticas de gasto público, de mantenimiento de la administración paralela, de financiación de los sindicatos politizados que no defienden a los trabajadores, de subidas fiscales,
de dispendio con el dinero de los trabajadores. Han tenido las mismas políticas en materia de inmigración, las mismas políticas sanitarias, las mismas políticas en todo, incluso en el terreno de lo simbólico. Les hemos visto a los señores del Partido Popular defender las mismas tonterías que a los señores del Partido Socialista cuando reivindican esa patria islamista de Blas Infante que quieren elevar a los altares, será a los altares de otros, no desde luego a los nuestros, esa patria islamista que no representa a Andalucía, porque nosotros venimos a defender la Andalucía verdadera, esa patria chica andaluza, esa patria grande española y esa Andalucía que es la de Fernando III el Santo, que recobró esta tierra de los moros y la de los reyes católicos que terminaron la Reconquista, la de esas batallas que empezaron en las Navas de Tolosa en 1212 y que terminaron en 1492 en Granada. Esa es la Andalucía y esa es la España que nosotros reivindicamos sin ningún tipo de miedo y sin ningún complejo, mientras otros se ponen de rodillas ante un personaje increíblemente elevado a la categoría de santón de esa Andalucía pretendidamente islamista de las tres culturas o las tres religiones. Nosotros estamos aquí para defender la verdadera Andalucía y la verdadera España, y lo vamos a hacer sin ningún tipo de miedo y sin asustarnos por ningún tipo de grito o de intimidación. Qué bien que esto me permite echar un trago. Nada, no os preocupéis. Ya sabía yo que esto le iba a provocar un sarpullido a alguno, pero mala suerte. Nada, vamos a sentarnos y a seguir a lo nuestro, y que ellos sigan adorando a los santones del islamismo y que sigan adorando esas políticas que están traicionando a nuestra tierra en toda España. Decía que el cambio ha sido robado, que el cambio que votaron los andaluces en el año 2018 y que supongo que también pensaban que votaban en el año 2022 es un cambio que no se ha producido. Y mientras tenemos ahí a Juanma Moruno reivindicando a Blas Infante y diciendo que tiene un corazón así de grande para que venga todo el mundo, mientras tenemos a Juanma Moruno viendo pasar el tiempo como la puerta de Alcalá, pues tenemos a la mafia socialista que avanza. Mientras tenemos al Partido Popular empeñado en destruir a Vox, y lo hemos visto durante todas estas semanas, pues tenemos a un Sánchez que recobra el aliento. A una mafia. Nosotros le llamamos mafia, pero es que resulta que el Partido Popular de vez en cuando también se lo llama, pero cuando tocan la campanilla en la Moncloa y citan ahí al señor Feijóo, dicen que van a la reunión porque hay que respetar a la presidencia del gobierno. A la presidencia del gobierno se la respeta cuando la presidencia del gobierno respeta a España, cuando respeta a los españoles, cuando respeta a la patria, y si no, no se le respeta a un tipo que se ha convertido en un ocupa en el búnker de la Moncloa. No merece nuestro respeto. Y nosotros nos atrevemos a llamar mafia, pero en mayúsculas, con su significado profundo. En primer lugar, porque han estafado a los españoles, mintiéndoles en las elecciones, mintiendo sobre los pactos, mintiendo sobre la ley de amnistía. En segundo lugar, porque han traicionado a los españoles pactando con todos los enemigos de nuestra patria, con el separatismo golpista de Cataluña y con el separatismo terrorista de mi tierra, con aquellos que han asesinado a nuestros compatriotas y que hoy son los que quitan y ponen presidentes en España. Una mafia corrupta que llegó al poder dentro del Partido Socialista, dentro de un Peugeot, 4 tipos, y que llenaban la gasolina, el depósito de gasolina, en palabras de uno de los que ahora está en la prisión de Soto del Real, con dinero de las saunas de prostitución de la familia del presidente del gobierno. Se puede decir bajito, pero la cosa es verdaderamente grave. Y por eso nosotros nos atrevemos a llamar mafia a esta banda de mentirosos, de traidores y de corruptos. Pero podíamos pensar que tenían suficiente con haber asaltado el poder con mentiras, con traicionar todo lo que en España es importante.
con enriquecerse cuando la gente está muriendo en mitad de una pandemia traficando con mascarillas, con provocar un apagón por sus políticas delictivas. Pues no les ha bastado. Han decidido que tenían que hacer algo más. Y no les bastaba con nacionalizar a todos los que estaban aquí, sino que han necesitado regularizar también a todos los que han entrado ilegalmente en nuestro suelo. Han tenido que decidir poner a los españoles en el último lugar, con una pretensión muy clara: sustituirnos. Porque no les gusta el pueblo español. ¿Por qué les va a gustar si lo odian? ¿Cómo va a soportar un Sánchez que no puede salir a la calle a los españoles? Como no puede soportarlo, como cada vez hay más españoles que han dejado de votarle, incluso personas que habían votado al Partido Socialista, incluso a Pedro Sánchez, pero que ahora nos van a votar a nosotros porque están hartos de ser traicionados, engañados y robados, pues han decidido que hay que sustituir estos votos con otros. Y esta no es una conspiración. Esto lo han dicho las niñas de la curva de Podemos, la Montero y la Belarra, cuando han dicho que sí, que hay que regularizar y nacionalizar a todos para que voten y para poder barrer a los fachas. Y los fachas sois todos vosotros, todos los que no estáis de acuerdo en ser invadidos. Como no tenían suficiente con mentir, con robar, con corromperse, han decidido la sustitución de nuestro pueblo. Hasta unos puntos verdaderamente extremos. Para los que entran de fuera, en esa invasión a la que llamamos con altavoces y con ayudas, todo. Hoteles, manutención, ayudas sociales y la promesa de un futuro estupendo que no se puede garantizar ni siquiera a los jóvenes españoles que tienen que abandonar sus regiones y nuestra propia patria para irse a trabajar fuera. Y a los de dentro, a los españoles desesperados, eutanasia, aborto y sustitución. Este gobierno es el enemigo del pueblo. Y nosotros también esto lo decimos con mayúsculas, de la misma manera que les llamamos mafia. Y mientras tanto tenemos al señor Juanma Moreno con un corazón así de grande, promocionando la invasión, haciendo las mismas políticas que Sánchez en este terreno. He de decir que no hace lo mismo todo el Partido Popular, porque el Partido Popular ya no es un partido nacional, es una suma de partidos regionales, y en unos sitios dicen unas cosas y en otros sitios dicen otras. Lo hemos padecido muy recientemente. En la Comunidad Valenciana han llegado a acuerdos razonables con nosotros, y en Aragón y en Extremadura se negaron a llegar a esos acuerdos, convocaron elecciones y los ciudadanos les dijeron: no queréis taza, taza y media, ahí tenéis más Vox. Bueno, pues ahora tendrán que ponerse de acuerdo con nosotros, y he de decir que tengo la sensación, y los compañeros que están en esas conversaciones, de que va a ser posible llegar pronto a un acuerdo razonable si Génova no se dedica a poner zancadillas y palos en las ruedas, que es lo que ha estado haciendo hasta ahora, si la dirección del Partido Popular deja de entorpecer. En Andalucía no sabemos qué es lo que va a pasar, porque el discurso del señor Moreno se parece más al de los socialistas, promocionando esa invasión, diciendo que aquí se puede acoger a todo el mundo, pero eso tiene consecuencias muy graves. En los últimos 5 años en España han entrado 3 millones de personas, que se sepa. Habrán sido más, y van a ser muchas más con las políticas que están haciendo. Tenemos el mismo número de viviendas, el mismo número de policías, tenemos el mismo número de hospitales, y tenemos menos médicos y menos profesionales sanitarios, porque tienen que irse a trabajar fuera para tener un futuro decente. Pero toda esa gente que viene, pues tiene la mala costumbre de querer tener un techo, de querer ser atendido en un hospital, como es normal. Y eso solo puede traer cosas malas. Y hoy el colapso del mercado de la vivienda, que impide a los jóvenes españoles acceder a una casa, formar una familia y emanciparse. Hoy el colapso de los hospitales y las listas de espera y la inseguridad en las calles, como en Montefrío, tienen un origen que es el proceso de inmigración masiva promocionado por el Partido Socialista y por el Partido Popular. Eso es así. Estamos debatiendo estos días el nuevo anuncio del gobierno de decir que la sanidad pública española es para todo el mundo, para todo el mundo, para todo el universo. Es decir, que la sanidad pagada por los españoles, con sus impuestos, con su esfuerzo, algunos de ellos muy humildes, se va a regalar a todo el mundo, a cualquiera que venga. No se trata de atender a alguien que está en riesgo de muerte, que tiene un problema y hay que atenderlo. No, no.
cualquier tipo de tratamiento sanitario. Eso es absolutamente insostenible y luego pasan las cosas que pasan, como han pasado aquí con la Montero cuando estaba en el anterior gobierno socialista y con Juanma Moreno, porque el cribado del cáncer de mama en Andalucía tiene que ver con el colapso de la sanidad. Y hoy hemos conocido la noticia de que ha muerto una chica de 44 años que había acudido 12 veces a urgencias y le habían dicho que no tenía nada y tenía un tumor y hoy ha fallecido esa chica. Y esto es. Hay veces que pasan cosas. Pero cuando se colapsa la sanidad, cuando se atiende al primero que llega y sobre todo al primero que llega amenazando y gritando, resulta que los españoles están en el último lugar de los servicios públicos en España, en el momento que más impuestos se pagan, en el momento que más recauda el Estado y en el momento que los servicios públicos se convierten en tercermundistas en los hospitales y en las vías del tren, porque la corrupción mata y la invasión migratoria también mata y arruina a los españoles. Y nosotros estamos aquí para decir basta y para detenerla. Estamos aquí para decir que no queremos simplemente entrar a un gobierno, queremos entrar a los gobiernos para cambiar las cosas, para que España y Andalucía cambien de rumbo y los servicios públicos y la atención de los políticos y de la administración española sea en primer lugar los ciudadanos españoles. Es sencillo, es fácil de comprender, creemos, es de sentido común, pero solo nosotros estamos comprometidos con ese cambio y con poner toda la fuerza de los votos que nos entreguéis en las próximas elecciones para que ese cambio de rumbo empiece a producirse. No venimos a prometer el cambio total con unos pocos votos, con la entrada en un gobierno regional. Sabemos que hay muchas dificultades, sabemos que nos vamos a encontrar un campo absolutamente minado, con leyes que impiden que muchas cosas puedan ser reformadas. Sabemos que no va a bastar con reformar cosas en las regiones, vamos a tener que reformarlo en el gobierno de la nación, vamos a tener que reformarlo también en Europa, donde cada vez estamos más fuertes con el liderazgo de Jorge Buxadé y de todos nuestros aliados internacionales. Va a haber que hacer cambios absolutamente en todas las instituciones, pero nosotros estamos absolutamente decididos a hacerlos. Hace poco me paraba una persona en la calle y me decía, lo he contado en alguna otra elección, y me decía, no te quedes a medias. Y la verdad que me gustó la frase. Dice, pues no nos votéis a medias. Si queréis un gran cambio, votadnos con contundencia. Si queréis un gran cambio, dadnos un gran apoyo. Si queréis que las cosas cambien de verdad, no nos dejéis con una fuerza pequeña. Si queréis que las cosas cambien de verdad, no le deis una mayoría absoluta al Partido Popular. Darle una oportunidad a Vox, como se la han dado en Extremadura, en Aragón y en Castilla y León, donde tenemos las llaves del gobierno y donde vamos a ser decisivos para que poco a poco empiecen a cambiar las cosas. Antes alguien gritaba, menos menas. Menos no, ninguno. Los queremos a todos con sus padres en su país, a todos con sus padres en Marruecos, en Argelia o en los países de los que vengan. Pero han llenado la legislación de trampas y de dificultades para poder revertir estas políticas. Tenemos un gran apoyo y si llegamos al gobierno de la nación y a los gobiernos regionales podremos lograr que se les devuelva a sus países. Si nos dais un pequeño apoyo, pues podremos ir revirtiendo poco a poco políticas. En algunos lugares hemos conseguido, por ejemplo, que no se aumenten las plazas de menas, porque el Partido Popular no se atreve a más. Hemos conseguido sacarlas de las ciudades. Pero lo que queremos realmente, y esto es lo más importante, que sepáis dónde tenemos el corazoncito, es que esos niños, si es que son niños, que no lo son, se vayan a su país con sus padres y con sus gobernantes. Pero no por falta de compasión, por falta de solidaridad. No, porque nosotros entendemos que los nuestros son prioritarios. Igual que nuestros hijos están en primer lugar y nadie va a darle el bocadillo de su hijo al hijo del vecino, también pensamos que nuestros compatriotas están en primer lugar. Y hay muchos españoles con dificultades, hay muchos españoles que no llegan a final de mes, hay muchos españoles que no pueden llenar la nevera, hay muchos españoles que no pueden encender la calefacción, hay muchos españoles que no pueden echar gasolina al coche, hay muchos españoles que tienen que dejar su patria para irse. Antes lo decía, ¿cuál es el modelo sanitario que hay en España? Pues está muy claro. Exportar médicos y profesionales sanitarios e importar pacientes. Es insostenible.
es una auténtica locura. Es un insulto a la gente que trabaja, a la gente que se esfuerza y a la gente que espera que después de pagar impuestos con el fruto de su esfuerzo, con el sudor de su frente, puedan tener a cambio algún tipo de ayuda, algún tipo de red de la sanidad pública, algún tipo de red de los poderes públicos. Solo estamos pidiendo cosas normales. Y por eso, frente a la mafia criminal del Partido Socialista, frente a la estafa del Partido Popular, que hace las mismas políticas que el Partido Socialista en Bruselas, en muchos lugares de España, en Ceuta, donde imponen el menú halal, aquí también me han dicho que están imponiendo las enseñanzas islámicas en muchos ayuntamientos, pactan absolutamente todo, se reparten las instituciones y frente a esa mafia y esa estafa, nosotros pensamos que hay una alternativa, que es la del sentido común, la de que las cosas vuelvan a ser como eran no hace tanto, donde había cierto orden en las calles, donde uno no temía ser asaltado en su casa, donde uno no pensaba que le iban a ocupar su propia propiedad, donde uno pensaba que los impuestos que pagaba pues no eran tan exagerados y había unos servicios públicos razonables a cambio. Todo eso hoy se ha terminado. Donde las fronteras eran seguras y estaban defendidas, eso se ha terminado. Pero eso no se ha terminado para siempre. Esto no es una condena a perpetuidad. Esto podemos revertirlo. Lo podéis revertir vosotros, dando un gran apoyo a Manolo Gavira y a nuestros candidatos en estas elecciones. Y lo que tenéis es nuestro compromiso de que no os vamos a defraudar. Es una frase que a mí me repetís muchas veces. No nos defraudes. La verdad que siempre la encajo como con un poco de dolorcillo, porque a ver, me siento cuando me la decís como si fuera un profesional de esto y no como si hubiese hecho una encuesta y digo, vamos a ver a repetir, a defender lo que quiere la gente. No, yo me he subido a esta tribuna con muchos compañeros de hace mucho tiempo y aquel banco de Sevilla hace solo 10 años haciendo el ridículo con un megáfono porque tenía unas ideas, no porque tenía unas encuestas, porque tenía unas ideas. Y yo y todos nosotros no os podemos defraudar sin defraudarnos antes a nosotros mismos. Y os puedo asegurar que eso no va a ocurrir porque yo no me he defraudado todavía en esta vida a mí mismo y no tengo ninguna intención de hacerlo porque no he estado dispuesto en toda mi vida a ceder a ningún tipo de chantaje bajo ninguna circunstancia y algunas mucho más complicadas que las que hoy enfrentamos. Así que podéis estar absolutamente seguros de nuestra determinación y de nuestro coraje para hacer lo que hay que hacer en España, que es proteger a nuestra gente, ponerle en primer lugar y salvar a nuestra patria. Adelante, españoles de Málaga, sin miedo a nada ni a nadie. ¡Viva España! Para finalizar, como acostumbramos en los actos de Vox, nos ponemos en pie para escuchar nuestro himno nacional.